Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría, amigos, este es un nuevo día, un nuevo momento para encontrarnos con Dios, encontrarnos entre amigos, para una reflexión, para una aplicación en nuestra vida diaria. Esto es Creed en sus profetas. Nos encontramos también con el pastor Bruno Razo para este encuentro, esta conversación y poder conseguir buenos consejos para nuestra vida. Muchas gracias, Pastor Ever, un gusto saludarte. Tú dices nuevo día, nuevo momento, pero el mismo mensaje, el mismo Señor, la misma confianza y necesidad que tenemos en su palabra y en su proyecto de vida para cada uno y para todos nosotros. Una alegría reencontrarnos con tantos amigos y hermanos, hoy para continuar reflexionando sobre Primera de Reyes, capítulo 21. En los últimos capítulos, pastor, hemos estado revisando la historia de un profeta y también de un rey y su esposa y el devenir de ellos con respecto a su relación con Dios, que obviamente no había sido en absoluto el ideal que Dios esperaba de un rey de Israel, todo lo contrario. Ahora vemos a Jezabel, ahora vemos a Acab ambicionando una tierra que era muy productiva, muy fructífera, una viña que producía muy buenos frutos. Y entonces Acab dice, si yo soy el rey, tengo que obtener esta viña. ¿Quién tiene el poder para tener lo mejor de la tierra? Y bueno, nosotros notamos que Acab insistió mucho para conseguir comprar la viña de Nabot. Nabot no quería, porque era parte de su herencia. Él tenía un aprecio muy grande. Y bueno, ¿qué nos dice la inspiración en todo este episodio y cómo llega a concluir? En el libro de Profetas y Reyes, página 152, Elena de White dice: la mala influencia que Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab continuó durante los años ulteriores de su vida y dio frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. O sea que la influencia de Jezabel, ¿no? Sus dioses, sus ídolos, su rebelión, su indiferencia de Dios, ejerció una influencia muy negativa sobre Acab, al punto tal que
de las historias más dramáticas y más terribles pasaron por sus manos. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se bendice a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Siendo por naturaleza codicioso, Acab, fortalecido y apoyado en el mal hacer por Jezabel, había seguido los dictados de su mal corazón hasta quedar completamente dominados por el espíritu de egoísmo. No toleraba que se le negase algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. O sea, él era codicioso, lo que él quería se hacía, lo que él buscaba se lograba. Así que fue un combo fatal. La codicia de él, el egoísmo de él, más la incitación, el apoyo hacia el mal de la esposa, lograron lo que lograron. Y triste la historia, ¿no? Porque había momentos en que Acab parecía reaccionar bajo la influencia de Elías, pero tenía una influencia cercana más poderosa que cada día le iba insistiendo no en hacer bien, sino en proceder muy mal, alejado por completo de lo que se esperaba de un rey, ¿verdad? Sí, todos nosotros nos sometemos todos los días a influencias hacia el mal y hacia el bien. También está en nosotros distinguir entre lo bueno y lo malo, y está en nosotros decidir ponernos de parte de lo bueno. Claro, esa decisión aparentemente fue la que faltó en Acab y permitió que Jezabel tomara las decisiones más trascendentales en su vida, en el reino de Israel, y finalmente llevaron a una apostasía cada vez más degradante, cada vez más alejada de los planes de Dios. Al observar la influencia negativa que Jezabel ejerció sobre Acab, parece que el Señor tiene una advertencia muy importante a este respecto. Sí, Elena de White lo cuenta de esta manera. ¿Cuán pocos se dan cuenta del poder de una mujer que no es consagrada? Fui llevada a través del tiempo hasta los días de Acab. Dios habría estado con el rey si hubiera seguido el consejo del cielo, pero Acab no lo hizo. Se casó con una mujer entregada a la idolatría. Jezabel tenía más poder sobre el rey que Dios. Ella lo llevó a la idolatría y arrastró al pueblo junto con él. Entonces Dios envió a Israel al profeta Elías con mensajes de advertencia, pero ni el rey ni el pueblo prestaron oídos a sus palabras. Lo consideraron como un mensajero de calamidades. Él pudo aceptar, echar mano de la influencia que Elías intentó ejercer sobre él, pero finalmente pudo más la tentación del enemigo, y por eso se escribieron las peores páginas de la historia a través de este rey que fue sometido, ¿no?, por la voluntad del enemigo. Sometido por la voluntad del enemigo a través de una mujer astuta, sediciosa, seductora para el mal. Y mientras mencionaba, recordé un dicho que alguna vez un colega mencionaba: antes de casarte, abre bien los ojos. ¿No? Esto es realmente un consejo importante. Lo que quería decir es que elegir la pareja de la vida juega un papel trascendental en nuestro futuro. Elena de White dice que tenemos que orar el doble, los padres tienen que orar el doble de lo que oraban antes por sus hijos en ese sentido. Por supuesto, juega un papel muy importante. Y otra vez volvemos al mismo punto. Si yo voy a iniciar una relación, si yo voy a formar una familia sin consultar a Dios, sin depender de Dios, sin que tengamos intereses comunes en valores espirituales, estoy casi garantizando mi fracaso y mi ruina. Un líder espiritual y un hijo de Dios debe prestar atención a esto. Algunas veces los jóvenes dicen, pero en la iglesia no hay chicas. Y las chicas dicen, en la iglesia no hay jóvenes. Y entonces de pronto desvían su mirada para empezar a mirar jóvenes y señoritas que seguramente tienen muchos atractivos físicos y probablemente también otro tipo de atractivos. Y entonces eligen mirar hacia un costado y buscan como compañero o compañera de la vida a una persona que no cree en Dios, que no ama a Dios. O sea, no hay nada de malo en que se interesen en el atractivo físico, que también tiene su lugar. Claro.
Y no hay nada de malo que se interesen en el atractivo intelectual, la preparación, la formación para enfrentar la vida, que también tienen su lugar, pero prioritariamente tienen que interesarse en el atractivo espiritual, en el enfoque misionero de la vida, en el propósito trascendente de la existencia, en aquel que confía en Dios, que depende de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque cuando pasa el tiempo las onduladas cabelleras desaparecen, así que lo físico va menguando, Claro. pero los valores, la lozanía, ¿no?, de lo físico va menguando, pero los valores espirituales, misioneros, la presencia de Dios se enriquece. Por eso el apóstol decía que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior crece día a día. Nosotros, si queremos construir un hogar, una familia, tenemos que construirla sobre Dios, sobre su palabra, sobre su voluntad y su proyecto para mi vida. Cuando no había nada, Dios le hizo a Adán una Eva le creó una compañera. Claro. Entonces, Dios tiene el interés de crear hogares, familias cristianas, espirituales, fieles. Él está a disposición. Solo hace falta que nosotros estemos también a disposición de escucharlo y de seguir sus orientaciones. Así es, pastor. Amigos, ustedes ven, la elección del compañero o la compañera en la vida es una cosa importantísima. Lo vemos en la vida de un rey de Israel que lamentablemente eligió mal. Pero nosotros tenemos la oportunidad de seguir los consejos de la palabra de Dios. Vamos a recibir también un mensaje importante y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación buscando Elena G. de White. Volvemos con el momento y el tiempo preciso para recibir un llamado, una apelación a nuestra vida y pedir la bendición de Dios. Yo digo, si usted está en tiempo de elegir formar un hogar, una familia, elija siguiendo la orientación de Dios. Si usted ya eligió y eligió bien, y su hogar y su familia es una bendición, manténgase unido a Dios para mantener esa bendición. Si algunas cosas no fueron bien en su familia, en su hogar, si usted sufre consecuencias de no haber sabido, de no haber escuchado la orientación de Dios, si usted todavía está solo pero quiere tener un hogar, una familia, busquen a Dios, sigan su orientación. No hay nada, no hay empresa, no hay sociedad más importante en el mundo que el de una familia. Y si eso es lo más importante, vamos a construir en la base de los planos de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, te ruego que bendigas a los que sueñan con tener un hogar cristiano para que puedan hacerlo en tu nombre. Te ruego que bendigas a los que sufren porque las cosas en su hogar no están marchando como soñaste. Quédate con nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana, siempre con la motivación de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Nos vemos.